Estamos prácticamente en el último acto de estas 6 jornadas de la Ilustración y no podíamos por menos que tener un broche final con diamantes y zafiros. Tenemos a doña Leticia Arbeteta Mira, licenciada en Derecho y en Historia del Arte. Pertenece al cuerpo facultativo de conservadores de los museos estatales. Ha sido, entre otras cosas, subdirectora del Museo del Ejército, directora del Museo Lázaro Galdiano y en la actualidad está muy vinculada al Museo de América. Por lo tanto, lo que tenemos es, como os digo, una primera figura que esta noche vamos a hablar de los niños Jesús. Porque tenemos una exposición, como sabéis, que hicimos una pequeña muestra en el mercado, y aquí realmente están expuestos una serie de niños Jesús con una ventaja muy grande, y es que tienen al lado una serie de poemas de Santa Teresa, Inés de León, Lope de Vega, Calderón, con los cuales desde luego enriquecen lo que es la muestra. Entre otras cosas, doña Leticia es casi paisana nuestra. Y digo que es paisana nuestra porque resulta que su familia procede de Hondón de los Frailes. Mi abuela también, y era Mira, nos llamamos primos. Pero es que posiblemente lo que no sepa Leticia es que de las 29 familias que fundaron Hondón de los Frailes, que era de los dominicos, 27 eran de Novelda, que habían 2 con apellido Mira. O sea que realmente tenemos un linaje común y un tronco común. Por lo tanto, os dejo con esta familiar mío, que creo que esta noche va a deleitarnos con todos sus conocimientos, en los cuales nos va a derrochar para aumentar nuestros conocimientos. Y sin más, desde luego, un aplauso para Leticia, que nos va como ya una vez os expliqué un poco cómo eran los nacimientos o belenes en la época de Jorge Juan, que es el siglo XVIII, pues Augusto me indicó que, en fin, que desarrollara la idea un poco, pues planteando qué estaba pasando en Europa, qué pasaba con este tipo de manifestaciones, que el Belén es una manifestación secular europea que está por encima de las ideologías, porque en definitiva es efímera, es verdad que corresponde a un hecho religioso, pero digamos que lo ha superado para convertirse en una gran tradición, no solamente europea, sino también ya de todos los países del mundo. Forma parte de las fiestas de Navidad y digamos que es una de las cosas que nos une, que siempre es bonito hablar de lo que nos une y no de lo que nos pueda separar, ¿no? Y también por el hecho que se va a pedir a la UNESCO en fecha próxima la declaración del Belén como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. En este sentido, pues los que lo hemos estudiado desde un punto de vista social, histórico, antropológico, porque refleja también la forma de vivir de nuestros antepasados y demás, pues tenemos que preparar un poco toda esta plataforma de ideas que acompañan al movimiento de ponerlo en el lugar que merece, porque ya forma parte de la historia secas y, por supuesto, de la historia del arte, como vamos a ver ahora. De hecho, he cogido para esta ocasión una de las facetas más brillantes de la manifestación belenística, que son los belenes cortesanos del siglo XVIII, tanto en España como en Nápoles. Se ha hablado mucho de los belenes napolitanos, incluso hay ahora mismo una moda, digamos, pues que todo tiene que ser napolitano, todo tiene que ser traído de Italia. Hay quien dice que fue el origen de nuestros nacimientos o belenes, pero no es cierto. Nosotros tenemos una tradición muy antigua, prácticamente coetánea de la italiana, y desde luego hay que recordar que fue un Borbón, el primer rey de Nápoles, que instauró una dinastía, y que entre todas las cosas que se crearon en su corte, pues se hicieron unos belenes muy peculiares que vamos a conocer enseguida. Vamos a empezar nuestra historia precisamente yéndonos a Nápoles. A pocos kilómetros de la ciudad se levanta la Regia di Caserta, donde está el Palacio de Caserta. Fue encargado por el que sería después Carlos III de España para establecer la corte, ya fuera de la ciudad de Nápoles, la corte del nuevo reino y el centro administrativo, porque lógicamente iba a ser una población. Y iban a seguir un poco el ejemplo de Versalles. Se hizo un palacio fastuoso, que algunos historiadores y visitantes dijeron que superaba a Versalles. Estamos viendo la escalera de entrada, estamos viendo los jardines.
a cargo de un gran arquitecto, Luigi Vanvitelli, y Francesco Sabatini, como saben, fue uno de los artífices del Palacio Real de Madrid. Se construyó entre 1752 y 1847. Dirán, es que es más de un siglo. Sí, es que al irse el rey para reinar en España, pues parece que no interesó tanto a los demás sucesores, que eran muy jóvenes, salir de Nápoles, irse a un sitio que en definitiva se estaba formando, y el palacio quedó medio abandonado hasta que después de una gran erupción del Vesubio los monarcas se refugiaron buscando, digamos, pues una alternativa a los palacios napolitanos. Entonces empezaron a utilizarlo de residencia de verano, pero la verdad es que era muy majestuoso, era enorme y tenía, diremos, ¿y qué tiene que ver? Pues tenía un nacimiento entre las muchas decoraciones, mobiliario, ajuares en definitiva del palacio. Imagínense si el palacio era así, como era el nacimiento. Y precisamente de los restos de las figuras que quedaban, de los restos de los grupos, pues ha intentado, digamos, reconstruir un poco cómo podía ser, porque cada año se armaba y se desarmaba. Y en una de las salas del palacio, que estaba destinada antiguamente al teatro, pero al teatro, no al gran teatro ante la corte, sino como una sala para representaciones a nivel doméstico, de la corte, de los reyes, en la intimidad, pues se ha colocado lo que hoy se conoce como el Presepe Reale, es decir, el Belén Real. Entonces empezamos con este porque realmente sí que es el único que podemos decir que es verdaderamente de procedencia real. Ya veremos los problemas que plantean todos los demás. Las ilustraciones que estamos viendo, pues por ejemplo, esta primera de la figurita de porcelana y demás, recuerdan que cuando empezaron a hacerse estas figuras típicas de Nápoles, que son las cabezas y las manos labradas, pero luego los cuerpos de estopa como maniquís vestidos, eran los profesores de la fábrica de porcelana de Capodimonte, que hacían pequeñas imágenes y demás, los que empezaron a labrarlo. Y el rey pedía y pedía figuras hasta que ya los obreros y los maestros dijeron que una cosa u otra, que las dos ya no podían dar abasto, y entonces llegaron a ese acuerdo de que serían solamente las cabezas hechas por los maestros, los pies y las manos por los ayudantes, y que irían copiando, por cierto, que por eso tenemos aquí la otra ilustración, las imágenes de las vestimentas locales que tenía Nápoles y todas las localidades cercanas, es decir, todas las partes del reino de Nápoles. Y bueno, las dos imágenes proceden precisamente de una exposición que se ha hecho hace poco para destacar los aspectos que corresponden a la indumentaria tradicional napolitana en este Belén, porque son muchísimos.